en verdad me crucé hace mucho tiempo, pero lo había olvidado. Y de esa experiencia extraña del olvido surgió las ganas de volver a esa historia y de volver a escucharla. Fue así, como te lo cuento. En 2010 fui a ver una película que tal vez conozcas, Shutter Island, de Martin Scorsese. Y en el centro de la película hay una escena que me impactó muchísimo, que es la escena en que se ve borrosa en la película, ¿no? En que el personaje que encarna a Leonardo DiCaprio recuerda una escena que está al origen de su locura, y que es el momento en que su esposa ahogó a sus 3 hijos en un lago. Y al salir de esa película tenía una sensación extrañísima. Recuerdo que estaba con una amiga y le dije, pero esa historia ya me la contaron, esa historia ya la conozco. Tenía una impresión de déjà vu, como se diría en francés. Y no lograba entender de dónde y por qué y cómo, pero se había vuelto como en los días siguientes una obsesión. Casi de manera contemporánea, mi padre me volvió a hablar de esa familia con la que se había cruzado y que de hecho yo había visto de niña, adolescente, al entrar en la adolescencia, en que había ocurrido una historia terrible. Él conocía muy bien a la persona que llamó Claudio en la novela, el marido de Griselda, y me había contado esa terrible historia, ese terrible suceso, teniendo yo 14, 15 años. Él, después de ese acontecimiento, había cortado totalmente con esa amistad, como si la tragedia de manera definitiva marcase un imposible para él en esa amistad, y ese relato lo tenía como en un lugar de la mente visiblemente, pero yo misma lo había ocultado. Fue muy extraño tomar conciencia de eso porque yo trabajé mucho sobre mi memoria infantil, sobre recuerdos anteriores a ese relato que me había hecho mi padre. De ahí surgió por un lado, la toma de conciencia de ese relato tan terrible que yo misma lo había como metido en un cajón de mi memoria, que había aflorado gracias a la película de Martin. Y recuerdo haberle dicho a mi editor hace años, si un día tengo la fuerza suficiente, trataré de escribir una historia que ocurrió dentro de la comunidad de exiliados argentinos, pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo, no sé si soy capaz y si puedo escuchar esa historia que me gustaría volver a... Tenía yo misma una relación como extraña de miedo y al mismo tiempo de querer entender o querer volver a reconstruir esa historia. Y necesité años para dar el primer paso, que fue entrar en contacto con Flavia, con el personaje que llamo Flavia en el libro, sin tener muy claro aún. Algo quería escuchar, entender, pero no sabía y me asustaba ese algo. Y fue el encuentro con ella que fue como el arranque del libro. Sentí que el libro se iniciaba ahí, que de cierto modo me estaba esperando. Me impactó mucho Flavia. Flavia es la niña que se salvó, digamos, de ese terrible día, que sobrevivió a ese terrible día, en que su madre ahogó a sus 2 hijos menores. Ella se salvó de ese día y es hoy una mujer solar, por decirlo, digamos, de manera... Fue realmente la impresión que me quedó. Primero la sorpresa de descubrirla, de ver una mujer radiante como es, una gran fotógrafa, alguien que trabaja con la luz, que está en un don constante de su persona, con una gran valentía, y teniendo una historia tan dura, tan difícil. Yo sentí como que el paso que yo había dado, ella lo estaba esperando, ¿no? El relato imposible entre la madre y la hija de lo ocurrido ese día, tal como aparece en la novela, y que de cierto modo me pedía o esperaba que hiciera realmente yo ese trabajo de
reconstruir o darle a leer esa historia. Y fue así como di un primer paso y de repente tuve la impresión de que el libro se ponía en marcha y que me llevaba, que era más fuerte que todo, y fue así hasta el final de esa investigación. Es un libro de investigación. Yo dudaba mucho antes de iniciar, como te dije, dudaba ser capaz también de hacerlo y de escuchar. Y fue Flavia y su energía que dio sentido a todo el trabajo y a la trayectoria que duró en realidad tiempo, ¿no? Las entrevistas que hice, las hice entre el 2018 y 2019, fue más de un año de trabajo, más aún de cierto modo porque vino la pandemia y terminé el libro en verdad después. Lo que fui entendiendo, sabía de la oscuridad, la suma oscuridad y ese pozo, ¿no? En el que de cierto modo cae Griselda en cierto momento. Al mismo tiempo no había tomado conciencia de lo que vino después, y de cierto modo fue como enfrentarme a lo que puede sobrevivir, ¿no? El espanto y lo que puede sobrevivir al espanto, y lo que puede sobrevivir y la fuerza de lo que sobrevivió fue lo que me impulsó. Al mismo tiempo tuve la impresión bastante pronto de que estaba asistiendo en esta investigación como a revelaciones que iban más allá de esa misma historia. Porque sí, lo terrorífico o la tragedia pura me la imaginaba de cierto modo, y lo difícil que iba a ser escuchar eso, pero al mismo tiempo no imaginaba que me iba a encontrar en torno a esta historia con, diría, la encarnación de lo que es el amor, la encarnación de lo que es la luz. No lo imaginaba en absoluto. Pienso al decir eso en Colette, por ejemplo, la persona de Colette, la maestra que de cierto modo detuvo ese día, ¿no? Gracias a yo lo veo como el gesto ¿no? Colette es la maestra que ese día, en ese momento en que Griselda dejó de ser Griselda, totalmente enajenada, rechazó, se negó a entregar a su hija, a la hija mayor de Griselda, a su propia madre, y de cierto modo a partir de ese no se pone en marcha otra cosa. Griselda, que se puede ver como una forma de Medea, al mismo tiempo deja de ser Medea a partir de este gesto de Colette, y se pone en marcha la parte luminosa de la historia, que es el después del espanto. Y eso fue muy fuerte, asistir a eso. Tenía la impresión en cierto momento de encontrarme ante fuerzas o monumentos, ¿no? Como cuestiones humanas que iban más allá y que resonaban muy profundo en torno a esta historia, a partir de esta historia. Fue una experiencia muy fuerte, creo mi experiencia de escritura más fuerte. En torno a esta investigación me encontré con las personas tal vez con los encuentros humanos más fuertes que tuve en mi vida. Y el libro se iba encontrando su desarrollo y una dimensión a la que no me esperaba a medida, ¿no?, de los diferentes encuentros, de las diferentes charlas, entrevistas con Flavia, Griselda, Colette, René, la abogada. Fueron encuentros que fueron mostrando el camino, y traté de dejar en el libro ese andar, ¿no?, en que las cosas fueron tomando forma. Creo que hay un impensable, un incomprensible que no deja de serlo, y está así, creo, en la novela, ¿no?, como ese abismo, pero después, hay algo después, pero el acto no deja de ser una oscuridad absoluta,
creo que lo sigue siendo hoy para Griselda, evidentemente, pero era importante para mí que estuviera así en el libro. No se trata de justificar ni de explicar un impensable en el infanticidio que no tiene que, para mí tenía que permanecer, ¿no? No en absoluto explicarlo, porque no se trata de eso, pero sí qué puede ser después, qué puede venir después, cómo vivir después. Y ahí era buscar esa chispa que permite el después, que en cierto momento surge y extrañamente, pero es evidente para mí, Griselda pudo reconstruirse en torno a la maternidad de la niña, en torno a su relación con la niña que se salvó. Y eso fue muy fuerte. Al principio no terminaba de captarlo, lo que me decían, pero es una evidencia hoy, ¿no? Que lo que sostiene a Griselda, que fue, digamos, que fue atravesada, digamos, por ese abismo absoluto y que no deja de ser un abismo absoluto, pues lo que la mantiene es quién es Flavia hoy, lo que pudo ser Flavia hoy, quién llegó a ser. Lo que la alivia es ver a su hija. Eso es muy extraño, está ahí, ¿no? En el libro y en ese encuentro y en las charlas es lo que surgió. A ver, el primer libro que recomendaría es un libro de Annie Ernaux, El lugar. Es un libro increíble porque creo que marca un antes y un después, ¿no? En la manera de trabajar aparentemente sobre recuerdos, aparentemente sobre una vivencia personal, pero en realidad utilizar la vivencia personal para hablar a todos, ¿no? Y buscar algo transgeneracional también, una escritura muy, muy precisa. La precisión de Annie Ernaux siempre me fascinó, y en ese libro está como en la cumbre, ¿no? De lo que se diría en francés su justesse, que es nunca hay una palabra de más, nunca hay un efecto gratuito, pero marca el camino como con una precisión y una eficacia increíble. Es un libro corto, un libro intenso, un libro importante que hay que leer y releer para, bueno, como ocurre con los buenos libros, creo, ¿no? Ese es el primer libro que me viene en mente. Y otro que traduje al francés, pues yo traduzco del castellano al francés, que es Las malas, de Camila Sosa Villada. Fue hermoso traducir ese libro, fue una experiencia muy fuerte, es un libro potentísimo y que recomiendo absolutamente. Un libro muy valiente, con una voz muy singular que me sigue acompañando. Diría Kawabata, País de Nieve. Creo que es un libro hipnótico. Me encanta el paisaje de País de Nieve, me encanta la manera que tiene de trabajar la historia en relación con el paisaje y con el blanco, ¿no? Y lo que significa el blanco. Bueno, hay un libro que vuelvo a leer de vez en cuando, que es La montaña mágica de Thomas Mann. También en ese libro me fascina esto de conectarse con un momento histórico tan particular y de lograr una construcción simbólica, ¿no? Tan fuerte. Volver a Balzac, volver a Flaubert, son textos a los que suelo volver, algunos.
Madame Bovary, por supuesto, los cuentos de Balzac, que no son tan conocidos como sus novelas. Últimamente volví a leer a Juan José Saer, pienso en El río sin orillas, que es un ensayo de Saer. No escribió creo que es realmente un libro aparte porque es autor sobre todo de novelas, y luego tal vez el libro de Saer que es como para mí el que más un libro absolutamente fascinante y que me impacta de manera, me sigue impactando, tiene una frase también hipnótica desde el principio, un ritmo muy particular, es El Entenado. A mi modo de ver, uno de los mejores libros que he leído en mi vida.